a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 26 de octubre del año 2020, día de San Evaristo, exhumado José Gregorio Hernández. En este momento, todos los obispos de la Conferencia Episcopal de Venezuela están pasando uno tras otro para bendecir los restos y el rezar frente a ellos. En fin, una linda ceremonia que tiene al país muy, muy contento. En el chat en vivo de YouTube vemos una muy buena discusión sobre el rol de Heidegger, el papel de Hannah Arendt, que nos contenta mucho porque, bueno, ya sabemos que estamos en sintonía con todos. Y tenemos a Rubén Chirinos Leáñez, @microchip piso, vicepresidente de Mega Análisis, con quien Alexandra y yo queremos comentar los últimos resultados de la encuesta de Mega Análisis que salió muy recientemente, salió el viernes. Bienvenido, Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Víctor. Hola, un placer, Rubén. como siempre. ¿Aló? Aló, Víctor. Rubén. Un placer, como Sí. siempre. Te escuchamos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo van las tendencias en Venezuela? Vimos también que dedicaste algunas preguntas al tema del COVID. Y bueno, de la última vez, digamos que estábamos siguiéndole el curso de la desafección política. ¿Cómo anda todo esto? Mira, Víctor, en términos de lo que es la desafección política, no cambia mucho las tendencias. Sigue habiendo un dramático, un amplio descrédito por parte de los actores políticos, en especial por los referentes a lo que se refiere a Maduro y Guaidó como visibles, ¿no? Figuras visibles en cuanto a posiciones de poder. Hay un 81.1% de los venezolanos que considera que la solución o el comienzo de las soluciones a los problemas en el país inician con la salida o el fin del socialismo como modelo ideológico de gobierno y la salida de lo que es el panorama político, el ejercicio de la política nacional de Maduro, del chavismo, de Guaidó, del G4. O sea que de hecho lo reflejan en una expresión que se vayan todos. Es un clamor, es una creencia, fe que tienen los venezolanos en cuanto a que ese es el paso inicial. No lo es dejando gobernar al chavismo y a Maduro, que apenas tiene un 10.6, ni dejando gobernar a Guaidó o al G4 en un gobierno de transición que apenas tiene un 5.1. Es un 81.1% el que dice que no, que tienen que salir ambos grupos junto con el socialismo. Solamente apenas un 4.8% piensa que participando de la consulta que propone Juan Guaidó se pueden generar soluciones a los problemas del país. Solo un 12.2% piensa que participando de las elecciones del 6 de diciembre se van a resolver los problemas del país. O sea que en términos generales los venezolanos lo que tienen a corto plazo no lo ven como camino real que pueda generar cambios y soluciones a los problemas del país. Un 87.1% considera que Juan Guaidó, los políticos que lo acompañan y la Asamblea Nacional electa en el 2015, intencionalmente engañaron a los venezolanos. No creen, solamente un 7.1% cree que no han podido lograr sus objetivos y simplemente ha sido cuesta arriba para ellos. Una inmensa mayoría, casi el 90%, considera que no es así, que fue una estrategia en donde los principales perjudicados a través de un engaño fueron los venezolanos.
En términos de las cifras del coronavirus, preguntamos si los venezolanos creen en las cifras que oficialmente se dan a diario, y un 72.56% no cree en las cifras que a diario se dan. Solamente lo cree un 12.35% y un 15.09% no sabe qué responder. En cuanto a si tiene algún familiar que haya sido diagnosticado dentro del país, un 8.15% dice que sí tiene familiares que hayan sido diagnosticados dentro del país con COVID-19, y dentro de este grupo de 8.15, un 34.62% dice que viven con ese familiar o están en su hogar, en su núcleo familiar, lo que representa sobre la base de la población total un 2.82%. En términos generales, la inmensa mayoría de estos que reportan tener familiares enfermos o su persona haya estado enferma, han sido diagnosticados de manera no ortodoxa, han sido diagnosticados a través de diagnósticos médicos, exámenes comunes, sin aplicación de pruebas rápidas y PCR, lo que representa un 68.82%, solamente un 18.3% con pruebas rápidas y apenas un 12.88% con PCR, lo que nos da una relación de un 6.8 enfermos de coronavirus que aproximadamente no están siendo confirmados o no están siendo reseñados a través de la aplicación de pruebas PCR. Esto da una cifra bastante elevada de enfermos en relación a lo que cotidianamente se maneja, lo que supone y le da cuerpo a esa baja credibilidad que se tiene en las cifras. Entonces, en términos generales, la realidad que viven los venezolanos en cuanto al tema del coronavirus contrasta con la información oficial. Entonces, nos encontramos en un país en donde, en términos generales, la oficialidad, la cifra oficial, el concepto que oficialmente se presenta, contrasta con la realidad que cotidianamente padecen los venezolanos. Lo mismo te puedo comentar que, por ejemplo, en otra cifra, tenemos más de 6.5 millones de venezolanos consignando en este momento con leña, que en algunos momentos pudiera llegar a estar por encima de 10 millones. O sea, afectados por el concepto de cocinar con leña. Estamos en un país en donde más de la mitad de las familias reportan tener migrantes fuera del país, o sea, país una sociedad desmembrada, fracturada, y la inmensa mayoría cree que este evento del coronavirus, que esta pandemia fue un evento generado a propósito fuera de nuestra frontera, o sea, en China. O sea, y no confían en la aplicación de vacunas que no sean de reconocidos laboratorios. En términos generales, el país tiene esas percepciones en cuanto al tema del coronavirus y en cuanto a la política, la desafección por los grupos, por los sectores que ya conocemos, por lo que es el gobierno de Maduro, por lo que es la oposición ya tradicional la MUT, el G4, la Asamblea Nacional, están simplemente colapsadas, no tienen ningún arraigo de credibilidad, y estamos hablando de eventos minoritarios en cuanto a la participación del CID y en cuanto a lo de la consulta popular. Alexander. Sí, gracias por los datos que nos estás dando. Yo estaba leyendo acá la comunicación que ustedes hacen público, la parte del trabajo que ustedes hacen público, y evidentemente que concuerda con vamos a decir, con el sentido común que se maneja pues en muchos de los sectores del país. Es decir, muy difícilmente no se puede estar, digamos, o verse reflejada la realidad en muchos de estos datos pues que tú estás ofreciendo. Ahora, cuando uno hace el ejercicio de transformar estos datos en intención, cuando uno hace el ejercicio de transformar estos datos no solamente en intención, sino en fuerza, en política, en convertirlo en política, y en hacer el ejercicio de cómo esta es la realidad política de estos números. Uno dice, pero ¿cómo es posible
que esto no pueda generar movilización. O a lo mejor esa no es la pregunta, o a lo mejor por allí no es por donde debemos entender la realidad de por qué detrás de esto no hay una acción concreta, sino por qué estos números no son tomados en cuenta para la construcción del ejercicio político. Es decir, ¿por qué se obvia la fuerza que está detrás de estos números? Es la pregunta que uno se hace, porque son como evidentes, es decir, son como tan presentes que uno dice, esto tiene que ser fuerza. ¿Por qué no se convierte en fuerza? Es la pregunta. Y yo hago la pregunta, ¿por qué no se convierte en fuerza en quienes pueden convertirla en fuerza? Mira, yo pienso que en gran parte la respuesta inicial, parte de la respuesta, comienza en que esa fuerza es liberadora en sí misma, exige un cambio total. De hecho, en la pregunta sobre el camino por donde comenzar a resolverse los problemas, tiene una fuerza de ignición en el hecho de que se vayan todos. Ahí coinciden todos los encuestados y coincide la mayoría. Entonces, en el término que se vayan todos, metiendo en el mismo saco, como lo entendemos los venezolanos, el gobierno de Maduro, al chavismo, metiéndolos en el saco, a Guaidó, al G4, metiéndolos en el saco del socialismo, en ese momento, todos aquellos que de una u otra manera están vinculados ideológicamente o por doctrina o por algún tipo de vínculo político o acuerdo político, le pone la mano o detiene esa fuerza o se encarga o trabaja para que esa potencialidad, esa energía potencial que está ahí contenida, no termine de accionar, y lo hace a través de lo que vemos como un instrumento de control de masa, que mucha gente lo evalúa, lo analiza. El primer paso es invisibilizar a la mayoría. En un primer paso la mayoría no se ve reflejada a nivel de la mayoría de los medios, la mayoría de los venezolanos no se ven reseñada a nivel de los análisis, a nivel de las interpretaciones. Entonces ellos comienzan, o este grupo que no le interesa que esta fuerza de energía potencial se haga evidente, se haga real, se manifieste, comienzan por invisibilizar a la mayoría, neutralizándola, absorbiéndola y complicándole la vida diaria en cuanto a una serie de problemas de la cotidianidad que absorben, que abstraen, que desgastan a la familia. Y si dicho sea de paso, las fracturas con la migración, le quitas la estamina de a poco a esa sociedad que tiene el diagnóstico claro, sabe que está enferma, sabe cuál es la solución, se sabe que necesita la solución, pero no tiene el ánimo, la animosidad, no tiene esa fortaleza para ir a buscarla, porque se la han quitado de a poquito, se la han quitado de evento en evento, en donde fue apostando sus esperanzas y luego se fue quedando sin esperanza, y ese círculo vicioso fue extremadamente repetido. Entonces te encuentras con una sociedad que se sabe lo que tiene, pero no tiene la fortaleza para ir a por esa solución. Necesita de pequeñas victorias, necesita de pequeños eventos que le permitan reencontrarse con el sabor de obtener éxito, de que sí se puede, de que la posibilidad de renacer es posible por encima de los obstáculos, pero hay factores que trabajan de manera organizada para que la mayoría no se vea a sí misma, no se refleje en el espejo y no se sienta, y por lo tanto se vea diezmada, desalentada, y por ende una mayoría ciertamente muy grande, pero anímicamente desgastada. Ahora, Rubén, tú estás planteando que el desaliento es una estrategia política, no sé si explícita o implícita, ¿ok? Pero por supuesto todos trabajan para el desaliento de la gente. Y yo me imagino que en el medio de eso, que tú por tu lado y Alexander por el otro aprecian, que son los sectores populares, los sectores mayoritarios del país, que están tratando de
resolver sus problemas y que cada día lo hacen tal vez en mayor soledad, porque la parte política no se hace presente, que es algo que Alexander siempre ha llamado la atención. O sea, la política tiene que ser causa y efecto, o sea, tiene que establecer relaciones causales con la realidad, y esto no está ocurriendo. Ahora, hay dos ofertas políticas que en este momento están compitiendo, unas elecciones y una consulta. ¿Cuál es la opinión que tiene la gente sobre eso? Ninguna de las dos motiva mayoritariamente a los venezolanos, ciertamente. Ambas están vinculadas directamente con sus promotores. La elección del 6 de diciembre, esté o no en la Constitución, su principal promotor es Nicolás Maduro y solo refleja un respaldo de alrededor del 12%. Y la consulta está vinculada a Guaidó y solo genera un entusiasmo alrededor del 5%. Pero en términos mayoritarios, ninguna de las dos es vista como un camino real. Simplemente es más de lo mismo. Serán otros eventos de lo cual se hace ejercicio político, se hace propaganda, se hace un trabajo de mercadeo, se hacen eventos efectistas para distorsionar en alguna medida la realidad, pero en realidad no terminan por ser efectivos. Y en el camino de lo que tú decías en torno a la política, fíjate tú, es tan cierto lo que comentas que el fin de semana tenemos 2 días, o el país tiene 2 días, hablando de la salida de Leopoldo López a nivel de la reseña mediática. Pero resulta que para los venezolanos eso es una situación muy irrelevante dentro de la realidad cotidiana y la gravedad de la vida nacional. Entonces, ¿qué pasa? Agregando lo que decía, se le da un carácter prioritario al tema político, al tema del protagonismo político o del ser político sobre la realidad y sobre la necesidad y deseo de la ciudadanía, que terminan por divorciarse y disociarse de la realidad y de los ciudadanos. Entonces, ahí hay parte de esa desconexión, o sea, en no entender los momentum y sobreestimar el protagonismo político sobre el de los ciudadanos es un grave error constantemente. Y en términos de las dos propuestas que están en la mesa, ninguna de las dos llama la atención y genera alguna expectativa más allá de los grupos que agrupan o que siguen a estas dos personas. Bueno, muchísimas gracias, Rubén Chirinos Leáñez, @microchip, Piso Venez, vicepresidente de Megaanálisis. Y por supuesto, gracias a Alexander Campos. El paso un mes tras otro y el poder revisar los resultados, a mí lo que me generan es la sensación como del tiempo perdido. Cada mes el que evaluamos las encuestas, vemos simplemente que no ocurre nada sustancial y que vamos a la deriva. Esto es muy lamentable porque, bueno, en el camino se nos ha ido el año, ya estamos el 26 de octubre, ya el año termina y con eso, bueno, terminan, entre otras cosas, muchos periodos constitucionales. Bueno, seguiremos revisando. Gracias, Rubén, siempre por tu generosidad. Gracias, Alexander, por estar como siempre todos los lunes. Gracias, bueno, a ustedes. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, Carla Sons en la producción, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto en la lectura de las noticias y Jackson Vargas y Marilia García allá trabajando como siempre. Me quiso tanto, yo todavía la quiero. Juntos atravesamos una puerta cerrada. RR presentó Aquí se habla libertad.